Apóstoles, profetas y gobiernos. Por Gordon Lindsay. Contenido. Capítulo 1. El don ministerial de los apóstoles. Capítulo 2. El don ministerial de los profetas. Capítulo 3. El don ministerial de los gobiernos. Apóstoles, profetas y gobiernos. Introducción. Gordon Lindsay fue un hombre de visión de gran alcance. Parecía vivir en un nivel espiritual más elevado que muchos, y Dios se le reveló a Gordon de maneras proféticas. Apóstoles, profetas y gobiernos fue escrito hace más de 20 años. Su recepción y popularidad en ese entonces son en gran parte desconocidas. Sabemos que ha estado fuera de impresión durante mucho tiempo. Parte del material en él sirvió como base para una obra posterior, el ministerio pentecostal. Apóstoles, profetas y gobiernos estaba adelantado a su tiempo por 2 décadas. Su mensaje hoy es más oportuno y pragmático que cuando fue originalmente escrito. Los grupos de oración carismáticos han iniciado un avivamiento revolucionario en todo el mundo. Muchos de estos se han convertido en congregaciones. La mayoría han buscado establecer un orden del Nuevo Testamento en sus reuniones. Los oficios de apóstol, profeta y anciano están siendo reexaminados por sus funciones bíblicas. Se están buscando gobiernos eclesiales que sean viables y que no caigan en el denominacionalismo clásico. Este libro intenta analizar el cuerpo de Cristo neopentecostal del Nuevo Testamento adecuado para el siglo XX. Gordon Lindsay escribió este libro para hoy. Capítulo 1. El don ministerial de los apóstoles. La palabra apóstol tiene un significado mucho más amplio de lo que generalmente se entiende. La palabra proviene de apóstolos, que significa enviado, mensajero, embajador, misionero. Un apóstol es alguien que es enviado en una misión especial. Las Escrituras muestran que hay diferentes órdenes de apóstoles. Cristo mismo es mencionado como apóstol. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, Hebreos 3:1. Cristo fue enviado a este mundo por el Padre en una misión de redención. Como el enviado, fue un apóstol. Luego están los 12 apóstoles del Cordero. Estos recibieron una misión distintiva, y se les dieron promesas exclusivas concernientes a posición y autoridad durante el milenio que no se dieron a ningún otro grupo. Los 12 originales fueron testigos de la resurrección y ascensión del Señor. Hechos 1:21 y 22. En la elección de Matías, Pedro se levantó y dijo: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el mismo día en que fue tomado de nosotros, debe ser ordenado uno para que sea testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1:22. Los 12 apóstoles recibieron una promesa especial respecto a su posición en el reino en el momento de la reunión de Israel. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros, los que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando las 12 tribus de Israel. Mateo 7:28. Hay quienes afirman que la elección de Matías como apóstol para tomar el lugar de Judas no fue aceptada por el Señor y que Pablo fue elegido para cumplir esa posición. Pero Pablo, al describir la resurrección del Señor, declaró que Cristo fue visto por los 12, no por los 11. Judas, habiendo cometido suicidio, no estaba presente, por lo tanto, Matías debe haber sido el indicado. 1 Corintios 15:5. En cuanto a Pablo, no se incluye entre los 12, y por supuesto no podía, pues aún no estaba convertido. En cambio, declara de Cristo, en sus manifestaciones posteriores a la resurrección, que Él se le apareció como a uno nacido fuera de tiempo. Y al final de todo, también se me apareció a mí, como uno nacido fuera de tiempo. 1 Corintios 15:8. El tercer grupo de apóstoles. Dado que Pablo no era de los 12, pero también es llamado apóstol, es evidente que hay otro grupo de apóstoles. Matías se convirtió en el 13º porque Judas había traicionado al Señor y cometido suicidio. Fue el último de los 12 originales. El 14º apóstol no fue Pablo, en orden de tiempo. Fue Santiago, el hermano del Señor. Pablo,
hablando de su visita a Jerusalén, declara que conoció a Santiago, el hermano del Señor, quien era apóstol. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, salvo a Santiago, el hermano del Señor, Gálatas 1 y 19. Había 2 Santiago en el grupo apostólico, pero ninguno de ellos era hijo de una María. Por lo tanto, este Santiago era otro apóstol, el hermano del Señor. Durante el ministerio terrenal del Señor, no creía en las afirmaciones del Señor. Después de la resurrección de Cristo, se convirtió en creyente y estuvo presente en Pentecostés, Hechos 1 y 14. Los apóstoles 15 y 16 fueron Pablo y Bernabé. Su oficio es mencionado en Hechos 2 y 14 y 15. Lo cual, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y corrieron entre la multitud, clamando, y diciendo, Señores, ¿por qué hacéis estas cosas? Pablo llama a Apolos apóstol. En 1 Corintios 4, 6 dice, y estas cosas, hermanos, las he transferido en figura a mí mismo y a Apolos por causa de vosotros. Y luego en el versículo 9, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como los últimos, vinculando evidentemente a Apolos consigo mismo como apóstol. Así, Apolos es el 17º apóstol. En el capítulo 16 de Romanos, tenemos una declaración notable de Pablo acerca de Andrónico y Junia. En el versículo 7 dice, Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, quienes son notables entre los apóstoles, quienes también estuvieron en Cristo antes que yo. Aquí el apóstol declara que Junia y Andrónico eran mayores que él en el Señor, fueron compañeros de prisión, y eran notables entre los apóstoles. ¿Cómo lo expresa un escritor? Si dijéramos que cierto hombre era notable entre los ministros, querríamos decir algo más que era un ministro. El significado es claro de que Andrónico y Junia eran el 18º y 19º apóstoles. En Filipenses 2 y 25, el apóstol Pablo habla de Epafrodito como su hermano y compañero en el Señor. También lo menciona como vuestro mensajero. Pero esta palabra en el griego original es apóstolos o apóstol. La versión revisada hace esta corrección y usa la palabra apóstol. Así, Epafrodito es el 20º de los apóstoles mencionados en las Escrituras. Apóstoles falsos. Dado que el apóstol es un oficio de tal importancia en la iglesia cristiana, es seguro que Satanás, el imitador de todas las cosas espirituales, buscaría levantar apóstoles falsos. Dios debe establecer a los apóstoles en la iglesia. El hombre no puede hacerlo. Quien usurpe la posición de un apóstol es un apóstol falso. Algunos intentaron hacer esto en la iglesia primitiva y fueron denunciados como apóstoles falsos. Hablando de estos, Pablo dijo, porque tales son apóstoles falsos, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11 y 13 al 15. Un apóstol falso se identifica primero por su usurpación del oficio de apóstol, y segundo por no producir las obras de un apóstol. La iglesia primitiva tomó nota de aquellos que reclamaban el apostolado pero, de hecho, eran apóstoles falsos. Fueron probados y hallados mentirosos y expuestos para que no pudieran apartar a las ovejas de la iglesia de Cristo. Es evidente que el oficio de apóstol es necesario en la iglesia hoy. Pero la historia muestra el peligro de que cualquier hombre se llame a sí mismo apóstol. Los grupos que han intentado restaurar las funciones apostólicas eligiendo apóstoles solo han expuesto su propia necedad. Aquellos que dicen ser apóstoles a veces han manifestado, al principio, un espíritu generoso. Pero pronto se volvieron arbitrarios y sectarios y usualmente lograron poner a las personas bajo esclavitud. Cuando Santiago y Juan buscaron, con la ayuda de su madre, obtener una posición preferida entre los apóstoles, causando indignación y celos entre los otros 10, Jesús los reprendió diciendo: Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 8 y 25 al 28. Apóstoles verdaderos.
Los apóstoles verdaderos manifestarán primero su ministerio apostólico con humildad. Revelarán el ministerio que Dios les ha dado por sus obras en lugar de una proclamación pública de su oficio. Uno puede realizar el trabajo de un apóstol sin llamarse a sí mismo apóstol. El oficio de apóstol es, en gran medida, malentendido. Muchos piensan que es una elevación a una posición de autoridad por la cual uno puede gobernar sobre el pueblo de Dios. Las palabras de Jesús citadas anteriormente muestran cuán errónea es tal concepción. Que uno realice las obras de un apóstol y encontrará que su ministerio será reconocido. La humildad de Juan el Bautista es un ejemplo para los ministros de Dios hoy. Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue, Juan 3:30. Dios envió a este mensajero con el espíritu de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, para traer un despertar a Israel, y para preparar un pueblo listo para el Señor, Lucas 1:17. No había nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, Mateo 11:11. Pero cuando le preguntaron si era Elías, respondió que no lo era, Juan 1:21. Sin embargo, cuando le preguntaron a Jesús acerca de su ministerio, él respondió, y si queréis recibirlo, este es Elías, que había de venir, Mateo 11:14. Es evidente que uno no tiene que asumir títulos para cumplir un ministerio bíblico. Para cumplir el trabajo de un apóstol, uno no tiene que tomar para sí tal título. De hecho, asumir tal título podría obstaculizar más que ayudar. Incluso Jesús reveló su mesianismo con mucha cautela. La proclamación pública de ello habría reunido a las personas hacia él de una manera que habría obstaculizado su misión. Otra característica distintiva de un apóstol es que es un enviado, un misionero mundial, para evangelizar el mundo. Cualquiera que reclame tener el oficio de apóstol y no tenga una carga por todo el mundo no es un apóstol verdadero. Las marcas del ministerio de un apóstol. Un apóstol tendrá una carga por toda la iglesia, y estará interesado en el bienestar de toda la iglesia. Esto no significa que ministrará físicamente a todos los miembros del cuerpo, que pueden ser millones. Pero su carga será por toda la iglesia de Cristo. Esto se ve claramente en Efesios 4:11-16. Y él dio algunos, apóstoles, y otros, profetas, y otros, evangelistas, y otros, pastores y maestros. A. Para el perfeccionamiento de los santos. B. Para la obra del ministerio. C. Para la edificación del cuerpo de Cristo. D. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. E. Y al conocimiento del Hijo de Dios. F. A un varón perfecto. G. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por astucia engañosa con que acechan para engañar. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. Un estudio del pasaje anterior revela claramente que la responsabilidad de un apóstol verdadero, así como la de un profeta, evangelista, maestro o pastor, es en verdad para todo el cuerpo de Cristo. Un apóstol verdadero manifestará intuitivamente un interés por todo el cuerpo de Cristo, y trabajará para la edificación de todo el cuerpo hasta que todos los miembros lleguen a la unidad de la fe. No tendrá un espíritu codicioso ni será un buscador de ganancias financieras. Judas, uno de los 12 originales que compartieron su ministerio, se descalificó a sí mismo y también destruyó su propia alma al usar su posición para ganancia personal. Era tesorero del apostolado y llevaba la bolsa. Antes de cometer el acto culminante de traición al traicionar a Cristo por 30 piezas de plata, se había convertido en un ladrón habitual. Cuando María derramó el ungüento sobre Jesús, Judas se indignó y exigió saber por qué no se vendió el ungüento y el dinero se dio a los pobres. Las Escrituras revelan que Judas dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y llevaba lo que se ponía en ella. Juan 12:6. Un apóstol verdadero debe estar por encima incluso de la sospecha de un espíritu codicioso. Puede, en interés del reino, hacerse responsable del manejo de grandes sumas de dinero,
como lo fueron los apóstoles cuando la multitud vendió sus posesiones y las puso a los pies de los apóstoles, Hechos 4 y 34 al 37. Pero será un administrador fiel y no gastará en sí mismo el dinero dado a la causa de Cristo para la obra del reino. La historia de Judas, dada con tal prominencia en las Escrituras, es de gran importancia. Los apóstoles verdaderos no buscan la gloria de los hombres. Jesús dijo: ¿Cómo podéis creer, los que recibís honra los unos de los otros, y no buscáis la honra que viene solo de Dios? Juan 5 y 44. Siempre ha sido la marca de un apóstol falso codiciar la adulación humana en lugar del honor que viene de Dios. Diótrefes fue uno que deseaba la preeminencia. Rechazó reconocer a los apóstoles verdaderos, hablando contra nosotros con palabras maliciosas, dice Juan, y expulsando de la iglesia a los que eran leales. Diótrefes, que buscó dividir el cuerpo de Cristo con la intención de promover su ambición personal, se reveló como un líder falso. Tercera de Juan 9 a 11. Pablo muestra la humildad de un apóstol verdadero al hablar de su propia conducta. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos haber sido una carga, como apóstoles de Cristo. Primera de Tesalonicenses 2, 6. De hecho, un apóstol, lejos de encontrar su ministerio popular, puede en ocasiones enfrentarse a una persecución severa. En consecuencia, debe poseer una gracia y humildad inusuales si va a tener éxito en cumplir su misión. De esto, Pablo declara: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como los últimos, como si fuéramos sentenciados a muerte, porque hemos sido hechos espectáculo para el mundo, y para los ángeles, y para los hombres. Primera de Corintios 4, 9. Es evidente que solo aquellos que pueden mortificar la ambición personal tendrán éxito en tal oficio. Aquellos que buscan tal oficio por la prominencia y el honor que podría darles están manifiestamente descalificados para el oficio, independientemente de que otros talentos posean. Un apóstol posee un ministerio sobrenatural. El trabajo de un apóstol es sobrenatural y debe estar completamente armado con el poder del Espíritu y sus dones. No puede realizar su trabajo de ninguna otra manera. Profesarse apóstol sin las señales que lo acompañan sería marcarse como un apóstol falso. Estamos informados de que en la iglesia primitiva, los apóstoles predicaban el Evangelio de Cristo con grandes señales y prodigios. Y con gran poder daban los apóstoles testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gran gracia estaba sobre todos ellos. Hechos 4 y 33. En el siguiente capítulo, se hace una declaración similar. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Hechos 5 y 12. Pablo asoció el ministerio de lo sobrenatural con el ministerio de un apóstol verdadero. Al escribir a los Corintios, dice: verdaderamente las señales de un apóstol fueron obradas entre vosotros con toda paciencia, en señales, prodigios y hechos poderosos. Segunda de Corintios 12 y 12. Pero incluso un ministerio sobrenatural en sí mismo no es suficiente para calificar a uno como apóstol. Los evangelistas, profetas e incluso diáconos poseían tal ministerio en la iglesia primitiva. Nota en la escritura anterior que un apóstol debe ministrar entre el pueblo con toda paciencia. Eso significa que no puede ser imprudente en el reino de Dios, sino que debe ministrar pacientemente al pueblo de Dios, no buscando reivindicar su propio honor, sino trabajando por el bien de todo el cuerpo de Cristo. Los apóstoles ministran disciplina sobrenaturalmente. Otra marca de un apóstol es que cuando se necesita una disciplina severa en la iglesia, la ministrará sobrenaturalmente. Como veremos, cuando la disciplina se aplica de la manera usual, deja al individuo libre para fomentar oposición contra la iglesia. Los métodos utilizados por los apóstoles en la iglesia primitiva la mantuvieron pura y libre de elementos malignos. Un apóstol es un mensajero, es uno enviado en una misión. La visión de su alma es evangelizar el mundo para Cristo. Ha sido enviado por Dios para ayudar a convertir las naciones a Dios. La visión de un mundo perdido arderá en su alma, y estará poseído por un deseo ardiente de alcanzar el mundo para Dios. Esta fue la visión de los primeros apóstoles. Nota hasta qué punto notable fue evangelizado el mundo en los días apostólicos. Si permanecéis en la fe, firmes y constantes, y no os apartáis de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual fue predicado a toda criatura que está bajo el cielo. Colosenses 1 y 23.
Cristo en su gran comisión dijo, predicad el Evangelio a toda criatura. Ese mandato debe cumplirse en nuestra generación. Como dijo Jesús. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 12 y 14. Es impensable que un apóstol o cualquier otro ministerio establecido en el cuerpo de Cristo tenga otra visión que esta. Será un hombre de palabras sanas. Dado que el trabajo de un apóstol es llevar a los hombres al conocimiento del Hijo de Dios para que ya no sean niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, será un hombre sólido en la fe y en la pureza de la doctrina. El gran apóstol Pablo, al escribir a Timoteo y Tito, les instó repetidamente a aferrarse a la doctrina sana, y a evitar aquellas cosas que excitan la curiosidad y las disputas vanas y que no edifican la iglesia. El llamado de un apóstol. Lewi Petrus, en El viento sopla donde quiere, escribe acerca de los apóstoles. Algunos han encontrado fallas en nosotros porque no hemos estado ansiosos por elegir o designar apóstoles. La historia de la Iglesia revela que en ciertos periodos se han tomado tales actos y pasos. Cuando algún movimiento espiritual fuerte y poderoso ha surgido, muchos han sugerido que debemos elegir 12 apóstoles. Los irvingitas eligieron 12 apóstoles, y afirmaron que Jesús vendría antes de que murieran. Su último apóstol murió hace años. Porque no nos hemos dedicado a tales prácticas, algunos han dicho que no respetamos el oficio de un apóstol. Pero sí lo hacemos. Creemos en la administración del oficio de un apóstol, tanto como en las ministraciones del pastor o del maestro. Esto debe continuar en la Iglesia. Por mi parte, siempre he tenido un sentido de temor respecto a estas altas ministraciones. He sentido que mucho de lo que las concierne podría ser malinterpretado y malentendido. Hay quienes van por ahí llamándose apóstoles. Hace unos meses noté algo que me trajo liberación en este punto. Estaba leyendo sobre Juan el Bautista. Jesús dijo más de una vez que Juan el Bautista era ese Elías que había de venir. Lo dijo mientras predicaba a la gente, y también cuando descendió del monte de la transfiguración. Los discípulos lo entendieron. Luego fueron a Juan personalmente y le preguntaron, ¿eres tú el Elías que ha de venir? Él dijo, soy la voz de uno que clama en el desierto. Esto me iluminó. Aprendí que uno puede tener un alto llamado y ministración sin saberlo. Juan no se consideraba ese Elías. Jesús sí lo hacía. También aprendí que no necesitamos ir por ahí proclamando nuestro llamado y atrayendo la atención hacia nosotros mismos. Si insisten en saber quiénes somos, respondemos como lo hizo Juan, soy la voz de uno que clama en el desierto. No soy un apóstol, no soy Elías. Soy demasiado indigno para esto, y no estoy capacitado. Pero esto sé, tengo un llamado celestial y un mensaje que entregar. Muchos son débiles por los títulos. Y si estos títulos altos y santos se otorgaran, no pasaría mucho tiempo antes de que escucháramos, soy un apóstol, soy un profeta, etc. Hace algún tiempo, una hermana vino a mí diciendo, tengo el don de sanidad. Respondí, eso es maravilloso, hermana, y el don se manifestará por tu sanidad de los enfermos. Por lo que realmente sucede, la gente verá y entenderá qué tipo de don poseemos. No necesitamos ir por ahí proclamando nuestros dones y llamados. Y si algunos preguntan si tenemos este o aquel don, podemos decir humildemente, no, no lo tengo, aunque dentro de nosotros sintamos que Dios nos ha dado un don. Deberíamos apartarnos de toda búsqueda de honor en relación con estas bendiciones altas y santas. Servimos al Señor y en su propio día, Él revelará qué don y ministración tuvimos en su campo de servicio. Creo que es una gracia maravillosa de Dios que no nos metiéramos en el mismo canal que la llamada Iglesia Apostólica en Gales. Tuve el privilegio de conversar con un par de apóstoles de esa iglesia. Aprendí mucho que me beneficiará el resto de mi vida. Ellos van por ahí llamándose apóstoles, y se dejan ordenar para este llamado siendo ungidos con aceite. Pregunté cómo podían realizar un acto tan antibíblico. Y el líder dijo, admito que no. Tenemos un fundamento real en las Escrituras para esto, pero lo hacemos de todos modos porque ha habido mucha bendición asociada con el acto. La verdad del asunto es que este acto había sido sugerido por una falsa profecía que estaban siguiendo.
Respondí que una nueva luz había sido arrojada sobre toda su obra y organización. Cuando podían tratar con llamados tan altos y santos en fundamentos tan antibíblicos, todo el movimiento estaba sobre cimientos débiles. Habían arrastrado cosas celestiales a un plano terrenal. Las cosas divinas fueron puestas en una base humana. Es imposible que los humanos elijan a aquellos que han de recibir ministraciones espirituales. Los delegados de una iglesia o denominación nunca pueden saber qué puede depositar Dios en la vida de un individuo. Los órganos y miembros de un cuerpo no se colocan allí mecánicamente. Vienen a través de un proceso de vida. Por ejemplo, toma un personaje como Martín Lutero. Ningún humano lo eligió para ser reformador. Sin embargo, surgió. Los papas decretaron que no debía vivir, pero vivió. Aquellos que Dios envía están equipados y realizan un servicio maravilloso. Pero ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como le ha placido, 1 Corintios 12 y 18. Estas administraciones no pueden establecerse en la iglesia a través de la elección de mayorías. Solo Dios hace este trabajo. Efesios 4 y 11 nos dice, Él, Dios, dio algunos, apóstoles, y otros, profetas, y otros, evangelistas, y otros, pastores y maestros. Estos son los dones de Dios para la iglesia. Aquellos que tienen tal ministerio espiritual lo han recibido directamente de Dios. Él ha depositado en ellos su poder y no pueden ser apartados por humanos. ¿Quién podría apartar a un Lutero o a un Wesley? Tales dones para la iglesia vienen y van sin que nadie los nombre o los despida. Capítulo 2. El don ministerial de los profetas. El ministerio de la profecía es una parte integral de la iglesia del Nuevo Testamento. Había al menos 3 profetas en la iglesia de Corinto, 1 Corintios 2 y 29. Este ministerio es el segundo en importancia y orden en el cuerpo de Cristo. El propósito y carácter de este ministerio se declara en las Escrituras como sigue. Un profeta posee un don definido de profecía. Hay ciertas otras calificaciones. Jesús tuvo un ministerio de profecía y por lo tanto, se refirió a sí mismo como profeta, Lucas 4 y 24 y Lucas 1 y 33. Jesús, por supuesto, fue mucho más que un profeta. Un profeta verdadero mostrará la humildad adecuada y estará dispuesto a aceptar consejos de otros dones ministeriales establecidos en la iglesia. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que os escribo son mandamientos del Señor. 1 Corintios 2 y 37. Aunque el don de la profecía es infalible cuando el profeta está perfectamente rendido al Espíritu, los profetas del Nuevo Testamento no debían considerarse infalibles. Que hablen 2 o 3 profetas, y los demás juzguen. 1 Corintios 2 y 29. Es completamente apropiado juzgar toda profecía a la luz de las Escrituras. Es el ministerio de los profetas exhortar y confirmar a los hermanos, Hechos 3 y 32. Esto se muestra más adelante en 1 Corintios 14, 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Otro ministerio del profeta en la iglesia es prever eventos futuros. Ágabo advirtió a la iglesia en Antioquía que una gran carestía vendría sobre el mundo. Y advertida, la iglesia en Antioquía pudo enviar alivio a tiempo a los hermanos en Judea. La carestía efectivamente ocurrió, como fue profetizado, en los días de Claudio César, Hechos 11 y 27 y 30. Es el ministerio de los profetas orar e imponer manos sobre aquellos que están siendo separados para un ministerio especial, Hechos 13, 3. Los profetas, junto con los apóstoles, son parte del fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Y ahora notemos una advertencia dada por el apóstol Juan acerca de los profetas falsos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas falsos han salido al mundo. 1 Juan 4, 1. Por sus frutos los conoceréis. Los profetas verdaderos tendrán el Espíritu de Cristo. Sus obras serán del Espíritu de Cristo. Los profetas falsos se conocen por su naturaleza, aunque estén vestidos con piel de oveja, pueden ser crueles e implacables. No continuarán mucho tiempo antes de que revelen su verdadero carácter. La naturaleza del ministerio profético. En el Antiguo Testamento, el ministerio profético era esencialmente predecir.
En el Nuevo Testamento, el énfasis está en proclamar. Cuando el hombre fue colocado en el jardín del Edén, Dios conversaba con él directamente. Esa comunión fue rota por la desobediencia del hombre. En cierto sentido, el don de la profecía restaura esa comunión directa. El don profético tiene muchas variaciones. Puede ser exhortativo, puede tomar la forma de canto o poesía como en los Salmos, o puede, en ocasiones, revelar eventos futuros. El don tiene operaciones variadas y en algunos casos puede ser un vehículo para otros dones como la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o el discernimiento de espíritus. La profecía relacionada con el futuro es de dos tipos distintos. Algunas profecías son incondicionales, como por ejemplo el pacto abrahámico o las profecías mesiánicas. Otras son condicionales, como la advertencia de Isaías sobre la muerte inminente de Ezequías, Segunda de Reyes 20, 1 al 6, o el pronunciamiento de juicio de Jonás sobre Nínive, Jonás 3, 3-10. Las profecías incondicionales no dependen del hombre para su cumplimiento. Las profecías condicionales, sin embargo, dependen de la obediencia de la persona o personas a las que se dirigen. Hay una diferencia entre la profecía de revelación y la que es exhortativa. En esta última, el Espíritu de Dios toma el control de la mente subconsciente de la persona y de su almacén selecciona, reordena y unge ciertas verdades para la edificación de los oyentes. La profecía de revelación es una forma más alta del don e implica una mayor rendición al Espíritu. La profecía exhortativa es más prevalente y usualmente es la que se manifiesta en los servicios públicos, 1 Corintios 2 y 26. Es cierto que hay un hambre creciente en los corazones de las personas por la profecía de revelación. Sin embargo, debido a la complejidad del don, ciertos resguardos son importantes en su operación. El don de la profecía implica la fusión de lo humano y lo divino, lo finito con lo infinito, lo imperfecto con lo perfecto. Profecía verdadera. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 7 y 10. La profecía verdadera siempre señala a Cristo, a su deidad, su ministerio, su propósito al venir al mundo y a su regreso a la tierra. Los supuestos dones proféticos que se dedican a adivinar fortunas, descifrar misterios, predecir el resultado de eventos políticos, localizar objetos perdidos, etc., traicionan el hecho de que son algo diferente al don bíblico. El verdadero don de la profecía no debe confundirse con la adivinación, la percepción extrasensorial, la clarividencia y otras manifestaciones psíquicas. Sin embargo, puede, en ocasiones, dar guía y consejo. Es importante, no obstante, que las personas busquen primero en las Escrituras antes de buscar más guía. Además, así como algunas personas malinterpretan las Escrituras, también es posible malinterpretar una profecía. En todos los casos, las personas necesitan discernimiento espiritual para entender cualquiera de las dos. Los profetas del Antiguo Testamento en ocasiones no reconocían el tiempo de cumplimiento de sus profecías. Algunos cometen ese error hoy. Por ejemplo, la Biblia habla de juicios apocalípticos que tendrán lugar durante el gran y terrible día del Señor. Ese tiempo no está lejos, pero aún no ha llegado. Cuando a las personas se les da la impresión de que algún evento catastrófico ocurrirá inmediatamente y no sucede, tienden a perder la confianza en el don por completo. Es cierto que Dios da ciertos tipos de guía por medio de los dones de revelación. Tal fue la advertencia recibida por Pablo cuando iba camino a Jerusalén, Hechos 8 y 22, 23. Aún así, la profecía tenía que ser interpretada correctamente. Pero Pablo interpretó la profecía solo como una advertencia de lo que le sucedería si iba a Jerusalén, no lo vio como una prohibición. El apóstol continuó hacia su destino, aparentemente en la voluntad de Dios, aunque le sucedió exactamente como la profecía había dicho. El don no está destinado a ser un vehículo para establecer nueva doctrina. Somos advertidos por Pedro de hombres que vendrán a la iglesia con herejías destructivas que pueden llevar a gran confusión. Algunas de las herejías más graves deben su origen a la interpretación privada de algún autoproclamado profeta. A pesar de estas precauciones, digamos que necesitamos desesperadamente la inspiración y los dones de revelación en operación en la iglesia. Que Dios dé a sus ministros discernimiento para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Pablo nos ordena: no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo,
retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5 y 20 y 21. Capítulo 3. El don ministerial de los gobiernos. Además de los apóstoles y profetas, hay muchos otros ministerios que el Espíritu Santo ha establecido dentro del cuerpo de Cristo. Estos incluyen maestros, milagros, dones de sanidades, ayudas, gobiernos, diversidades de lenguas. Primera de Corintios 12 y 28. Las ayudas, por ejemplo, pueden incluir una gran variedad de ministerios menos espectaculares, pero no menos importantes. Todos estos ministerios deben funcionar libremente dentro del cuerpo. ¿Qué dicen las Escrituras acerca del ministerio de los gobiernos? ¿Tiene este oficio un elemento sobrenatural? ¿O es un ministerio que funciona enteramente a través de métodos naturales, como los que se usan en el gobierno de organizaciones humanas o instituciones? Creemos que las Escrituras son claras en cuanto al propósito de este ministerio de gobiernos. Una verdad fundamental del Nuevo Testamento es que cada creyente es su propio sacerdote, en contraste con los días del Antiguo Testamento, cuando el creyente tenía acceso a Dios principalmente a través de otro. En la era de la Iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo deberían tener comunión personal directamente con Dios, y no depender completamente de alguien más. Así, Pedro declara en Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, el creyente del Nuevo Testamento no debe ser un individualista, sino que es interdependiente con otros miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, está obligado a cooperar con otros miembros del cuerpo, así como a estar sujeto a la cabeza, que es Cristo. La posición de un creyente del Nuevo Testamento no debe ser como aquellos que vivieron en los días de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17, 6. Dios ha colocado gobiernos en la Iglesia, pues Él es un Dios de orden y no de confusión. Además, este ministerio de gobiernos tiene un elemento sobrenatural, al igual que los otros ministerios del cuerpo de Cristo. El Nuevo Testamento habla con cierto detalle del gobierno en la iglesia local, pero escasamente de lo que va más allá de la iglesia local. Es evidente que el Nuevo Testamento omitió intencionalmente dar instrucciones detalladas concernientes a cualquier gobierno eclesial universal, y de hecho usa el plural, gobiernos. La iglesia debía extenderse a través de 2 milenios. Durante este largo periodo, las circunstancias y condiciones cambiarían grandemente. Se dio una revelación completa en cuanto a los principios, pero no se especificaron métodos definidos de organización. Lo que sería mejor en un momento podría no serlo en otro. Lo que podría ser mejor para un grupo podría no serlo para otro. Esto se ve claramente en el orden establecido en la primera iglesia en Jerusalén. La iglesia comunal primitiva. La primera iglesia fue una iglesia comunal. La gente vendió sus posesiones y tenía todas las cosas en común. Pocos hoy abogan porque deberíamos regresar a esa forma de organización. Los intentos de revivir una iglesia comunal han tenido diversos grados de éxito. Sin embargo, fue exitosa por un tiempo y aparentemente llevó la bendición de Dios, aunque no tenemos información de que fuera específicamente autorizada por Dios. Es interesante notar las razones por las que una iglesia comunal fue exitosa en ese momento. Era un arreglo voluntario. Nadie fue forzado a vender su propiedad y dársela a los apóstoles, Hechos 5, 4. Todas las personas estaban llenas del Espíritu Santo y sus corazones ardían con un gran amor. La iglesia estaba bajo una persecución severa. Algunos fueron martirizados, otros encarcelados. Tal persecución une a las personas. La multitud viviendo junta experimentaba una sensación de seguridad que no habrían sentido si hubieran estado aislados unos de otros en ese momento crítico. Es interesante notar que muchos judíos en Israel hoy viven en asentamientos comunales, especialmente en áreas donde están sujetos a incursiones árabes. Los apóstoles ejercían una disciplina divina, eliminando así a las personas malvadas de su medio que podrían haber destruido pronto la pureza y unidad de la iglesia. Esto trajo gran temor sobre la iglesia y previno una infiltración del mal en ella, Hechos 5 y 11 al 14. Otra razón muy importante que impulsó a las personas a disponer de su propiedad fue porque habían sido advertidos por el Señor de lo que venía.
Jesús les había dicho que el juicio vendría sobre Jerusalén, la ciudad sería destruida, de hecho, nivelada hasta el suelo, Lucas 1 y 34, Lucas 7 y 42 al 44, Lucas 9 y 20 al 24. Y esto ocurriría en su generación. Mateo 11 y 35 y 36. Sabiendo estas cosas, no es sorprendente que sintieran un fuerte impulso de disponer de su propiedad e invertirla en el reino de Dios. El juicio llegó en los años 66 a 70 DC, cerca del tiempo del martirio de Pablo, pero los cristianos, advertidos de antemano, escaparon a Pella. Principios bíblicos. Aunque es cierto que Dios no estableció una forma absoluta de organización en una iglesia local o sistema intereclesial, de lo contrario, tendríamos que seguir el de la iglesia comunal en Jerusalén, algún gobierno es necesario. Pero cualquiera que sea el método elegido, no debe violar ninguno de los principios del cuerpo de Cristo. Estos principios divinos deben siempre prevalecer sobre cualquier arreglo humano que pueda comprometer estos principios. En otras palabras, cualquier ley eclesiástica que comprometa la primacía de Cristo es inconstitucional. La Iglesia debe reconocer el principio de la suprema primacía de Cristo. No hay lugar para un vicario de Cristo. Debe reconocer la comunión de todo el cuerpo de Cristo. Es decir, ningún grupo puede restringir la comunión en las líneas de su propia organización. Eso sería dividir el cuerpo de Cristo. Debe reconocer todos los ministerios que Dios establece en la Iglesia. No debe negar la iniciativa a aquellos que Dios ha llamado a ministerios especiales en el cuerpo. Primera de Corintios 12 y 28. Doctrinalmente, debe sostener los principios de la doctrina de Cristo, Hebreos 6, 1 y 2. Debe ser flexible y responder al avivamiento, cuando y donde Dios lo envíe. Históricamente, los avivamientos han venido a través de individuos. Las organizaciones eclesiales pueden beneficiarse grandemente de tales visitaciones si son sensibles al movimiento del Espíritu de Dios. Pablo declara que hay diversidades de operaciones. Por lo tanto, es evidente que el ministerio de cada hombre diferirá en algún grado del de otro. Todos estos ministerios son necesarios para edificar la Iglesia y llevarla a una santa unidad y comunión. Ciertos ministros, debido a los ministerios que poseen y por su carga por todo el cuerpo de Cristo, serán reconocidos como columnas en la Iglesia, Gálatas 2, 9. Pero incluso estos hombres, Pablo se apresura a mostrar, no son infalibles, están sujetos a errores, Gálatas 2 y 11 al 14. Pedro, en una ocasión, estaba a punto de ceder a la presión judía por una separación de la comunión entre la Iglesia judía y la Iglesia gentil. Pablo insistió en que esta comunión no se rompiera. Disciplina en la Iglesia primitiva. Los métodos ordinarios de disciplina se ejercían en la Iglesia primitiva cuando estos eran suficientes. Pero cuando fallaban en preservar la unidad del cuerpo de Cristo, entonces la disciplina se ejercía sobrenaturalmente. Esto fue cierto en el castigo de Ananías y Zafira, Hechos 5. También, en el caso de Himeneo y Alejandro en 1 de Timoteo 1 y 20, quienes negaron uno de los principios de la doctrina de Cristo, la doctrina de la resurrección, 2 de Timoteo 2 y 18. Así se preservó la unidad de la Iglesia primitiva. Como hemos visto, había ayudas y gobiernos que Dios estableció en la Iglesia. Los métodos específicos de sus ministraciones no se dan en detalle en el Nuevo Testamento. Pero como quiera que funcionaran, debían trabajar en armonía y acuerdo con los otros dones ministeriales. Organización eclesial en el desierto. Moisés, bajo la pesada responsabilidad del liderazgo del pueblo de la Iglesia en el desierto, fue aconsejado por su suegro para nombrar a otros para trabajar bajo él. Moisés siguió el consejo de su suegro, Éxodo 18. Esta forma de gobierno que se estableció falló completamente. Con el tiempo, encontramos a Moisés confesando que estaba a punto de colapsar bajo la carga, números 11 y 14 y 15. Se piensa comúnmente que el consejo de Jetro estaba completamente equivocado. Pero ¿es eso del todo cierto? El principio de delegación del trabajo es sólido. Lo que estaba mal era que los hombres que habían sido nombrados al principio eran ancianos que no estaban ungidos por el Espíritu. En consecuencia, solo podían fallar en su tarea, al igual que aquellos de cualquier otra organización eclesial hoy que están sin la unción de Dios en sus vidas, deben fallar.
Dios tomó parte del espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre 70 ancianos, Números 11 y 16 al 29. Así, se calificaron para su tarea. Estos, como se ha señalado, bien podrían haber sido los mismos ancianos. Cierto grado de organización es necesario donde los hombres trabajan juntos para un propósito común. La organización es un acuerdo de trabajo entre hermanos. Pero las tareas espirituales requieren hombres con la unción del Espíritu Santo. Sin esto, están seguros de fallar. El ministerio de gobiernos es un ministerio sobrenatural, al igual que los dones de sanidades. Este oficio debe tener la unción de Dios sobre él, tan ciertamente como otros dones sobrenaturales, como la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, deben tener, si han de tener éxito en su operación. Sobre todo, los gobiernos deben reconocer verdaderamente la primacía de Cristo sobre el cuerpo. Las iglesias locales. Cuando Cristo envió sus mensajes por Juan a las iglesias locales en Asia Menor, Apocalipsis 2 y 3, las llamó a rendir cuentas. Cada iglesia era responsable directamente ante el Señor por su conducta. Así, se mantuvo la primacía de Cristo en el cuerpo. Los ancianos fueron nombrados como supervisores de la iglesia, Hechos 8 y 28 y 1 de Timoteo 5 y 17. Estos también fueron llamados obispos, 1 de Timoteo 3, 1, y estaban sujetos a ciertas calificaciones. Bajo ellos estaban los diáconos, cuyos deberes eran más en la esfera temporal, Hechos 6. Estos eran nombrados por los ancianos después de haber sido nominados por la iglesia. Comunión extendida más allá de la iglesia local. La falta de facilidades de transporte en los días de la iglesia primitiva limitaba la comunión entre las diversas iglesias. Sin embargo, se mantenía una comunión, tanto como era posible bajo las circunstancias. Cuando surgía una pregunta importante en la iglesia en Antioquía, los líderes de la iglesia fueron a Jerusalén, donde los ancianos y apóstoles se reunieron para considerar el asunto y llegar a una decisión, Hechos 15. Cuando Pedro y Bernabé pensaron en retirar la comunión de la iglesia gentil, Pablo los reprendió severamente. No había una organización elaborada en los días de los apóstoles. Sin embargo, los ancianos de las iglesias se reunían ocasionalmente para consejo mutuo. Pablo comisionó a Timoteo para viajar y ordenar ancianos en ciertas iglesias. La iglesia primitiva estaba organizada para cuidar a los pobres y a las viudas y para hacer trabajo misionero. La autonomía de la iglesia local en los días apostólicos es fuertemente evidente. Había un estándar de comunión. La comunión no era totalmente inclusiva. Los hombres debían cumplir con cierto estándar para ser aceptados en la comunión. Las personas inmorales no eran permitidas en esa comunión, tampoco lo eran aquellos que eran rebeldes o caminaban desordenadamente, 2 de Tesalonicenses 3, 6. Los líderes dominantes y sectarios eran excluidos. 3 Juan 9 al 11. Los que profanaban su separación del mundo debían ser excomulgados por mandato divino, Apocalipsis 3 y 15 al 19, Santiago 4, 4. La comunión también se basaba en la aceptación de la doctrina de Cristo, 2 de Juan 9 al 11. En la iglesia primitiva, era común llevar cartas de recomendación cuando un evangelista o ministro llegaba a un área donde su ministerio no era conocido o había posibilidad de que estuviera en cuestión, Hechos 3 y 22 al 31. El principio era que un hombre debía llevar una carta de recomendación de un campo de labor previo cuando iba a otro. A lo largo de las cartas de Pablo encontramos declaraciones en las que recomendaba el ministerio de algunos y advertía a las iglesias contra otros. Ciertos ministerios establecidos en la iglesia. Se nos dice específicamente que Dios estableció ciertos ministerios o dones ministeriales en la iglesia. Y Él dio algunos, apóstoles, y otros, profetas, y otros, evangelistas, y otros, pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4 y 11 al 14. Estos son los dones ministeriales que Cristo ha dado a la iglesia en su conjunto. Estos dones también se enumeran en 1 de Corintios 12, junto con ministerios que incluyen a personas en la iglesia que no son ancianos reales. Ahora pues, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular.
Y Dios ha establecido algunos en la iglesia, primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobiernos, diversidades de lenguas. Primera de Corintios 12 y 27 y 28. El lugar de las denominaciones. ¿Qué lugar ocupa una denominación en la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Son las denominaciones bíblicas o antibíblicas? ¿O deberíamos preguntar primero qué es una denominación? Una denominación en realidad es algo que ha sido denominado o, en otras palabras, le ha sido dado un nombre. McAllister resume el asunto cuando dice: cualquier grupo de cristianos, ya sea grande o pequeño, ya sea local, nacional o internacional, que estén designados por un nombre, una doctrina, una forma de adoración, una política de gobierno eclesial, o unidos en cualquier causa común como el evangelismo o el trabajo misionero, es una denominación. Asociarse con un grupo de hijos de Dios que defienden el evangelio completo, ya sea en una asamblea local o en una comunión más grande que tome proporciones nacionales o internacionales, es loable. La primera denominación de la dispensación cristiana fue llamada discípulos de Cristo. En los 4 evangelios y los hechos, este grupo es mencionado por nombre unas 250 veces. La segunda designación de los hijos de Dios en esta dispensación fue cristiana. Los discípulos fueron llamados cristianos primero en Antioquía, Hechos 11 y 26. Desde entonces, varios cientos de denominaciones han tomado el nombre y se han llamado cristianos. La Iglesia Cristiana, la Alianza Cristiana Misionera, Cristiana Evangélica y muchas otras son nombres aún familiares, que designan grupos de hijos de Dios como denominaciones. Le correspondió al apóstol Pablo, por revelación divina, traer al mundo la verdad del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Desde entonces, el nombre Iglesia cobró prominencia y ese nombre se usa más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Estas iglesias locales estaban asociadas y tomaron proporciones nacionales, internacionales y universales. En esta afiliación o asociación fueron designadas como la Asamblea General y la Iglesia de los Primogénitos. Hebreos 12 y 23. A medida que pasaba el tiempo, la Iglesia tomó proporciones nacionales e internacionales. En línea con esta expansión y extensión, se mantuvo el reconocimiento de una Iglesia universal como miembros del cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo, había una afiliación y organización local, nacional e internacional reconocida hasta el punto de eficiencia y economía. Cada asamblea era una unidad autogobernada, en una gran hermandad universal de iglesias unidas en Cristo. La declaración de McAllister es justa. Una iglesia puede funcionar como iglesia independiente de todas las demás iglesias. Pero por muchas razones, es aconsejable que las iglesias encuentren una base para una comunión cooperativa. En estos días, cuando el transporte rápido contribuye a la mezcla de personas de varias iglesias en una medida mayor que en cualquier otro momento en la historia, es urgentemente necesario que se encuentre alguna base de comunión entre todos los verdaderos creyentes. Como mostró Cristo en Juan 5 y 21, la unidad de la iglesia es necesaria para que el mundo crea que Jesús es el Cristo. McAllister añade en su declaración acerca de las organizaciones religiosas que algunas denominaciones y sectas son decididamente antibíblicas y modernas. Apenas se puede negar esto. La decadencia del poder espiritual en una organización religiosa usualmente resulta en la usurpación de la primacía de Cristo. Por lo tanto, es absolutamente esencial que esta primacía se mantenga inviolada. Una organización religiosa puede, mediante una prueba simple, determinar si está en armonía con la voluntad de Dios, reconoce todo el cuerpo de Cristo solo de palabra o en realidad. Es una comunión que fomenta la unidad y armonía de todos los miembros del cuerpo de Cristo, o la denominación considera su organización principalmente como una defensa contra la competencia. El reconocimiento de la supremacía de la primacía es necesario para alcanzar una comunión universal de los hijos de Dios. Solo cuando se alcance una comunión universal se puede decir que hemos dado a Cristo la preeminencia. Porque solo cuando los miembros del cuerpo están trabajando en completa armonía y unidad se puede decir que la cabeza tiene control total sobre el cuerpo.